Para finalizar el tema de teoría de juegos, vamos a presentar una breve introducción al problema de la teoría de juegos cuando existe información imperfecta. Hasta ahora estábamos suponiendo que los individuos disponían de información sobre aspectos muy importantes. Todos sabían cuántos jugadores había, todos sabían cuáles eran las estrategias que podían seguir el resto de jugadores, tanto si se trata de un juego estático como si se trata de un juego dinámico. También saben los resultados de todos los jugadores, no solo los que obtiene el jugador Y, sino los que obtiene el resto de jugadores. Esta quizás es la parte más llamativa, porque tú puedes entender que un sujeto sea consciente de los resultados que obtiene él mismo, pero claro, que también sepa los resultados que obtiene el resto es bastante más, por decirlo de alguna manera, más restrictivo, porque exige mucha información. Pues bien, en los juegos con información imperfecta vamos a evitar a estos supuestos tan fuertes. En concreto, vamos a olvidarnos o vamos a suponer que los resultados que obtiene uno de los jugadores son desconocidos para el otro. Esto es importante. Lo que vamos a permitir es que haya más flexibilidad en la forma de entender el juego. Bien, la representación que tenéis en esta transparencia, pues básicamente viene a reflejar cuál es el problema que tenemos cuando hay información imperfecta. Uno de los sujetos no es consciente de lo que le está pasando al otro y va a tomar unas determinadas decisiones en ausencia de una información completa. Vamos a ver un sencillo ejemplo. Vamos a suponer que tenemos dos jugadores, el jugador 1 y el jugador 2, y que tratan de jugar una variante de este juego de la guerra de los sexos, que es un juego de coordinación. Si recordáis, en el juego de los sexos, uno de los miembros de la pareja proponía un plan al otro y solo obtenían utilidad los dos individuos cuando acordaban el mismo plan. Por ejemplo, si los dos querían ir al teatro o si los dos querían ir al cine. Creo que recordar que es uno de los ejemplos que hemos visto antes. Pues bien, vamos a introducir una ligera variante sobre este juego. Vamos a suponer que el jugador 1 quiere proponerle al jugador 2 un plan, una cita, y esa cita va a ser o bien ir al teatro, que es la B, o bien ir a bailar. Pues bien, el jugador 1, la única información que tiene es que al jugador 2 le gusta más bailar que ir al teatro, que son los dos buenos planes para los dos individuos. Pero lo que no tiene tan seguro es si el individuo 2 quiere o no quiere quedar con él. De hecho, puede querer evitarle. Por lo tanto, tenemos una situación que es bastante habitual. Un individuo propone un plan, pero no sabe si el otro individuo va a estar dispuesto a seguir ese plan o por el contrario va a proponer justo el plan alternativo. Bien, este es un típico juego de información imperfecta. El jugador 1 desconoce cuáles son los resultados que va a obtener el jugador número 2. Y esos resultados van a depender de si quiere o no quiere quedar con el jugador 1. Bien, ¿cómo resolvemos esta situación? ¿O cómo podemos abordar el estudio de esta situación utilizando teoría de juegos? Pues en una variante una variante de teoría de juegos que nos permite abordar este análisis es simplemente suponer que aparece un nuevo jugador en escena. Este nuevo jugador es el estado de la naturaleza. Como todo va a depender de si el jugador 2 quiere o no quiere quedar con el jugador 1, vamos a suponer que esto es aleatorio, que el jugador adicional que introducimos, que es la naturaleza, es simplemente una realización de una variable aleatoria que va a determinar si el jugador 2 quiere quedar o no con el jugador 1. Como veis, es totalmente artificial, por supuestísimo, no hagáis una interpretación literal, es simplemente un artefacto que utilizamos para poder extender teoría de juegos a una situación en la que hay dos posibles situaciones alternativas, dos posibles estados de la naturaleza, y esos estados de la naturaleza son los que determinan cuáles son los resultados que obtiene uno de los dos jugadores. Pues bien, vamos a ver qué ocurriría en este análisis. Supuesta la información que vamos a plantear, bueno, el jugador 1 en este ejemplo concreto no sabe en qué estado se encuentra el jugador 2, no sabe si el jugador 2 quiere quedar o no quiere quedar con él. El jugador 2, por supuesto, sí sabe en qué estado de la naturaleza está y por lo tanto debe actuar en consecuencia, debe diseñar una estrategia para el estado de la naturaleza en el que le guste el jugador 1 y también el estado de la naturaleza en el que no le guste el jugador 1. Esta quizás es la parte un poco más difícil de entender a simple vista, porque vamos a suponer que el jugador 2 no sabe si le gusta el otro, pero
sí sabe que después de que se haya realizado el shock, va a saber si le gusta o no le gusta. Una forma de entenderlo es imaginar que es una especie de cita ciegas. En esta cita ciegas, el jugador número 2 no sabe todavía si le va a gustar o no le va a gustar. Cuando se realice ese shock aleatorio, ese estado de la naturaleza, podrá saber si le gusta o no le gusta y a partir de ahí tomar la decisión correspondiente. Pero antes de que se realice ese estado de la naturaleza, debe plantificar, debe planear una estrategia. Tiene que decir qué hace si el estado de la naturaleza es me gusta y qué hace si el estado de la naturaleza es no me gusta. Pues bien, a partir de esta información lo que vamos a analizar son estos juegos con información incompleta, pero solo vamos a considerar estrategias puras. Por lo tanto, cuando planteemos el equilibrio de Nash dentro de estos juegos, la única consideración que vamos a hacer es juegos en estrategias puras, es decir, vamos a pedir al individuo que elija una opción u otra, no le vamos a permitir que elija probabilidades asociadas a jugar una u otra estrategia. Bien, estos juegos se pueden representar de varias maneras distintas. La forma que estamos viendo es una representación en la que se establecen dos matrices de pagos, una asociada a cada realización de este estado de la naturaleza. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos que el jugador número 2 quiere encontrarse con el jugador número 1, le ha parecido bien, y en el lado derecho tenemos una situación en la que el jugador 2 quiere evitar al jugador 1, no le gusta. Como veis, los pagos son distintos, mientras que para el jugador número 1 son los mismos, 2, 0. Estamos aquí. 2, 0, 0, 1 son los mismos, 2, 0, 0, 1. En cambio, para el jugador 2 se reflejan en estos pagos el hecho de que ese estado de la naturaleza condiciona lo que obtiene al juntarse con ese jugador número 1. Si era una situación en la que el jugador 2 quería reunirse, quería quedar con el jugador número 1, pues obviamente, como es un juego de coordinación, obtiene utilidad cuando coinciden en el plan. En este caso tenemos estos dos pagos. Pero claro, si vamos al otro estado de la naturaleza y no le gusta el jugador número 1, realmente obtiene más utilidad cuando no coinciden los planes. Y es lo que tenemos aquí y aquí. Como veis, se modifica completamente la matriz de pagos para reflejar ese evento, esa situación en la que el jugador número 2 quiere evitar o le gusta el jugador número 1. Pues en esta forma es una forma de representarlo. Dos matrices de pagos, una para cada estado de la naturaleza. ¿De qué otra forma lo podríamos representar? Pues lo podríamos representar de la forma que veis aquí a la derecha. En este caso, la naturaleza es este jugador que decide en primer lugar y va a decidir si el jugador 1 le gusta, si J2 quiere estar con J1 o si J2 no quiere estar con J1. En función de ese estado de la naturaleza, el jugador 2 decide si elige la opción B o la opción S, y a partir de aquí el jugador 1 decide a su vez. Daros cuenta que para reflejar esta estructura particular de la información en este juego, en concreto queremos reflejar que el jugador 1 desconoce de qué tipo es el jugador 2, J1 no sabe si J2 le encuentra atractivo o no. Lo que tenemos aquí es que reflejar esta línea discontinua para indicar que para el jugador 1 no sabe si está aquí, si está aquí, si está aquí o si está aquí. Por lo tanto, el jugador 1 tiene total incertidumbre sobre la situación en la que se encuentra en este juego y para el jugador 1 es equivalente B en cualquiera de estas cuatro opciones porque no saben cuál de ellas se encuentra. De igual manera, si elige S, debido a que no sabe dónde está, no sabe qué ha ocurrido con el jugador 2 ni qué decisión ha tomado el jugador 2, nos encontraremos con que S para él es equivalente tanto en esta situación como en esta otra situación, como en esta otra situación y como en esta otra situación. Daros cuenta que, por ejemplo, en esta situación sería una situación en la que jugador 1 sabe que se ha producido este estado de la naturaleza, es decir, que a J2 no le gusta J1 y que además J2 ha elegido S. Esa sería una situación en la que tiene toda la información necesaria para tomar sus decisiones. Pues bien, como no sabe ni lo que ha elegido, ni si a J2 le gusta J1, tenemos que reflejar con estas líneas discontinuas
el hecho de que para J1 existe total desconocimiento sobre la situación en la que se encuentra. Para J1 solo hay un conjunto de información. Mientras que para J2, como si sabe si está aquí o está aquí, para J2 hay dos conjuntos de información. J2 sabe si le gusta o no le gusta. Pero antes de saberlo, tiene que planear las estrategias para cuando se realice este evento aleatorio. Vuelvo a repetir que es como una cita ciegas, es hasta que no le conozca no va a saber si le gusta o no le gusta. Pues bien, antes de ir a la cita ciegas tiene que plantear qué opción va a elegir. Otra forma alternativa es este árbol, que lo que veis que es como un árbol aplanado, construir un árbol de verdad. Este árbol, esta sería la raíz, parte de la naturaleza, decide si estamos en el estado J2 le gusta J1 o J2 no le gusta J1 y vamos a este siguiente nivel de decisión en el que decide el jugador 2 entre la opción B o la opción S, tanto en un estado de naturaleza como en el otro, y a continuación decide el jugador 1. Nuevamente con esta línea de puntos reflejamos que para 1 existe total incertidumbre, no tiene forma de saber cuál es el tipo del jugador 2, ni tampoco sabe qué decisión ha tomado el jugador 2. Por el contrario, 2 sí que sabe si está en esta rama del juego o está en esta otra rama del juego. Pues bien, ¿cómo deberíamos afrontar este tipo de juegos? Pues si podemos pensarlo simplemente aplicando el sentido común. J1 es el que tiene mayor incertidumbre. Como tiene mayor incertidumbre, realmente no sabe en qué situación se encuentra. Lo más que puede pensar es, ¿qué hago? ¿Elijo B o elijo S? Esto para el jugador 1. Él es completamente, no está al corriente de nada de lo que ocurre en el juego, no sabe cómo es J2, no sabe cuál es el estado de naturaleza, no sabe qué ha decidido el jugador 2, por lo tanto no puede plantear una estrategia para diferentes contingencias. Es decir, no puede pensar, voy a elegir B si ella dice que le gusto. No puede hacerlo porque no tiene esa información. Lo más que puede hacer es elegir B o S. Pues bien, como estas son dos decisiones, lo que debe determinar el jugador 1 es ver cuál es la utilidad esperada de esta decisión y cuál es la utilidad esperada de esta otra decisión. Una vez que veamos cuál es la utilidad esperada de cada una de las decisiones, lo que tiene que hacer es elegir una u otra. Obviamente, como estamos en teoría de juegos, la utilidad esperada que va a obtener va a depender también de lo que haga el jugador 2. Por tanto, no podemos calcular la utilidad esperada tal cual. Tenemos que calcular una utilidad esperada condicionada a lo que haga el jugador 2. Lo mismo en este otro caso. Por lo tanto, tendremos una utilidad de la decisión B cuando el jugador 2 elige B. Como es algo más complejo, dado que el jugador 2 tiene que diseñar una estrategia en el sentido de que tiene que considerar una decisión para este estado de la naturaleza y otro estado de la naturaleza, tendremos estrategias del jugador 2 que tienen dos elementos. Pues bien, cuando consideremos la utilidad esperada del jugador B la utilidad esperada del jugador 1 cuando decide B, tendremos que calcularlo para las posibles estrategias del jugador 2, que son 4. Si recordáis, por juegos dinámicos tendríamos B, S, B, S. Porque hay que definir una estrategia que contemple una decisión para cada estado de la naturaleza. Como hay dos decisiones y dos estados de la naturaleza, tenemos estrategias dobles, es decir, 4 posibles estrategias que contemplan una decisión distinta para cada estado de la naturaleza. Por lo tanto, el jugador 1 tendrá que obtener cuál es la utilidad esperada de cada una de sus decisiones ante las posibles 4 estrategias del otro jugador y posteriormente elegir. Esto que suena así como muy raro es mucho más sencillo de lo que parece. La clave en todo está, como os he comentado, en calcular la utilidad esperada. Y aquí la utilidad esperada tiene que ser la utilidad esperada del jugador, en este caso jugador número 1, este 1 indica que es el jugador número 1, cuando decide la estrategia A y suponiendo que el otro jugador, el jugador 2, ha elegido la estrategia B. Ten en cuenta que esa B es una estrategia genérica, puede ser una estrategia que tenga una decisión para un estado de la naturaleza y otro, o cosas incluso mucho más complejas. Estamos hablando de utilidad esperada, ¿por qué? Porque hay un elemento que es desconocido, y ese elemento desconocido es el estado de la naturaleza.
nosotros vamos a considerar que el estado de la naturaleza define el tipo del otro jugador. Por lo tanto, el jugador 1 tiene que asignar una probabilidad para el estado de la naturaleza en el que se encuentra el otro jugador, para el tipo del otro jugador. El tipo del otro jugador lo vamos a definir por TB. En el ejemplo que estamos viendo, TB simplemente J2 le gusta J1 o J2 no le gusta J1. Es decir, solo hay dos tipos posibles. Pues bien, el jugador 1 tiene que asignar una probabilidad a cada uno de esos estados. Por eso ponemos aquí P sub 1. Es probabilidad que asigna el jugador 1 a los tipos que puede tener el otro jugador. Y a partir de aquí simplemente calcular cuál es la utilidad que va a obtener el jugador 1 cuando elige A, suponiendo que el otro elige B, y dados los tipos que estemos considerando. Por ejemplo, vamos aquí a este ejemplo tan sencillo que tenemos aquí. Pues bien, el jugador 1 puede decidir, por ejemplo, B. Como vemos, esta B aparece aquí y aparece aquí. Pues bien, este jugador 1 puede obtener 2 si este elige B, o 0 si este elige S, pero siempre que estemos en este estado de la naturaleza. También puede obtener 2 si B elige esta decisión y estamos en este estado de la naturaleza, o esta otra utilidad si el jugador 2 elige esta decisión y estamos en este otro estado de la naturaleza. Pues en definitiva lo que tenemos que hacer es, con estos datos, construir una nueva matriz. ¿Qué contiene esa nueva matriz? Esa nueva matriz contiene los niveles de utilidad esperada para cada posible combinación de decisiones de un jugador y del otro jugador, teniendo en cuenta las probabilidades. Una vez que hayamos construido esa utilidad esperada, esa nueva matriz compuesta por todas las utilidades esperadas posibles, lo único que tenemos que plantear es, igual que antes, un equilibrio de Nash, en el sentido de que cada jugador va a elegir la mejor decisión posible dada la que elige el otro, y tienen que hacerlo todos de forma simultánea. En este caso vamos a hablar de un equilibrio de Nash con el apellido bayesiano. Es un equilibrio de Nash bayesiano. Aquí no vamos a ver en nuestros ejemplos el porqué de ese bayesiano. La clave está en que las probabilidades asignadas al tipo al que pertenece cada uno de los jugadores se deben actualizar teniendo en cuenta las decisiones que ha tomado el otro jugador. Es decir, esta probabilidad del tipo de cada jugador debe ser una probabilidad bayesiana, en el sentido que es una probabilidad condicionada. Vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí y vamos a ver cómo calcularíamos estas posibles utilidades esperadas, esa nueva matriz. La idea que tengamos muy clara desde el principio es que tenemos que transformar estas dos matrices en una única matriz, que es esta que tenéis aquí. ¿Cómo vamos a transformar esas dos matrices en una única matriz? Pues lo que vamos a hacer es considerar todas las posibles estrategias posibles, teniendo en cuenta los conjuntos de información de cada uno de los jugadores. El jugador número 1, que es el que desconoce absolutamente todo, tiene dos posibles decisiones, que son la B y la S. Esa B está aquí y la S está aquí. Como el jugador 1 no sabe si está en un lado si está en la matriz izquierda o está en la matriz derecha, J1 solo puede elegir la decisión B o la decisión S. No puede plantear una estrategia completa, porque no sabe en qué estado de la naturaleza se encuentra. Pues bien, el jugador 1 tendrá que tomar esta decisión o esta otra decisión, B o S. Vamos a ver a las posibles estrategias del otro jugador. El otro jugador sabe en qué situación se encuentra y por lo tanto tiene que planear qué decisión tomar en cada posible estado de la naturaleza. Ya hemos dicho que este ejemplo tan sencillo es que J2, antes de llegar a esa cita a ciegas, tiene que decidir qué hacer. Tiene que decidir qué hacer tanto si estamos en esta situación, es decir, estoy en el estado en el que me gusta el jugador 1, o qué hacer si no me gusta. Como hay dos posibles decisiones, B y S, hay que elegir una combinación de cada posible decisión para cada estado de la naturaleza, porque esto es una estrategia. Se leería, si el jugador 1 me gusta, elijo B. Si el jugador 1 no me gusta, en este caso, elijo B. Posibilidades, pues tenemos hacer siempre B, B si me gusta, S si no me gusta, S si me gusta, B si no me gusta, y S en todo caso. Estas son las posibilidades, no hay más posibilidades. Esto es todo lo que puede hacer el jugador 2 en cada caso posible. Pues lo que vamos a hacer ahora es simplemente calcular la utilidad esperada en la intersección entre la jugada B del jugador 1 y la jugada BB del jugador número 2. Vamos a ver cómo lo plantearíamos.
Aquí tenéis hechos los cálculos. Yo voy a hacer, por ejemplo, uno que no esté aquí reflejado. Por ejemplo, vamos a pensar en B, BB. BBB es, el jugador 1 está eligiendo B y el jugador 2 va a hacer B en cada caso. Entonces, para el jugador 1 tenemos que considerar, como estamos en BBB, es este pago de aquí y este pago de aquí. Va a obtener este pago con probabilidad 1/2 y este otro pago de aquí con probabilidad 1/2. Por lo tanto, 2 por 1/2 más 2 por 1/2 es 2. Este es el pago que está aquí reflejado. Vamos a pensar ahora en otra estrategia. Por ejemplo, BBS. Voy a utilizar ahora el color verde. El jugador 1 elige B, por lo tanto me sigo moviendo por aquí, por esta primera fila, y el jugador 2 va a elegir B en la tabla de la izquierda, S en la tabla de la derecha. Como estamos en BB en la tabla de la izquierda, estamos aquí, y BS en la tabla de la derecha, estamos aquí. Pagos que va a obtener, ten en cuenta que solo me fijo en lo verde, que son los pagos ahora. Tengo 2 con probabilidad 1/2, que es 1, más 0 con probabilidad 1/2, es decir, 2 por 1/2, 1. Este es el pago que tenemos aquí reflejado. Una más ahora con azul. Vamos a pensar en SBB. SBB estaríamos aquí y aquí. Quiero rellenar esta celda. Para el jugador 1 y luego veremos para el jugador 2. Jugador 1, estamos en S, es la segunda fila de cada tabla, y BB, por lo tanto para el jugador 1 es BB, es decir, B en la primera tabla, B en la segunda tabla para el jugador número 2 y S siempre para el jugador número 1. 0 por 1/2 más 0 por 1/2, 0. Este es el resultado que tenemos aquí. Vamos a ver lo que obtendríamos para el jugador, como son los pagos ahora del jugador número 2, pues volvemos a plantear igual. Para el jugador número 2 en esa situación es este pago y este pago. 0 con 1/2, 1 por 1/2, es decir, 1/2. Este es el pago para el jugador número 2. Y así con el resto. Si queréis hacemos uno más. Vamos a utilizar un color como el negro para, por ejemplo, este pago, el SB. Este de aquí. El jugador 1 elige S, el jugador 2 elige primero S y luego B. S para el jugador 1 es aquí, SB para el jugador 1 es aquí. Por lo tanto es 1 por 1/2 más 0 por 1/2, es decir, 1/2, que es el pago que tenemos aquí indicado. Y para el jugador 2 pues tendríamos este pago y este otro pago, es decir, los que están en la misma situación. Daos cuenta que es jugador 2 elige S en este caso y luego elige B. Pues ponemos aquí SB. Tendríamos 2 por 1/2 es 1, más 1 por 1/2, 0,5, 1,5. Es este pago que tenemos aquí para el otro jugador. Seguimos así para todas las 8 celdas que tenemos que rellenar, y una vez que están ya complementadas es cuando empezamos a aplicar todo lo que sabemos sobre estrategias dominadas, equilibrio de Nash, etc. Voy a borrar todo lo que he pintado por aquí, a ver si soy capaz. Y vemos lo que es ese equilibrio de Nash en este caso. Aunque simplemente os digo que es repetir todo lo que ya sabemos sobre mejores respuestas para cada jugador y por lo tanto equilibrio de Nash. Vamos a empezar con el jugador fila. Tenemos 2 y 0, 2, 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 0 y 1, 1. Y ahora en rojo vamos con columna. 1/2, 1,501, el valor más alto es 1,5. Y 1/2, 0, 1,51, el valor más alto es 1,5. ¿Dónde coinciden los dos? Pues obviamente solo tenemos un posible resultado. Y es que tenemos que fijarnos bien cuál es el equilibrio de Nash en este caso. Y en este caso el equilibrio de Nash, repito, Nash-Bayes, este equilibrio de Nash bayesiano es jugador 1 juega B, jugador 2 juega B, S. Este es el equilibrio de Nash. Es el jugador número 1 va a elegir B. Si os dais cuenta, va a elegir B porque es la estrategia que tiene el mayor valor esperado. 2-0 frente a 0-1. Los pagos son los más altos. Y el jugador 2 va a elegir el mismo plan que el jugador 1 si está en el estado me gusta, lo cual
cual tiene todo el sentido. Si este elige B, el otro elegirá B, y elegirá el plan contrario en el caso del que no le guste. También obvio. Porque en este otro caso, el resultado que obtiene el jugador número 2 es mucho más alto, que es este pago de 2. ¿De acuerdo? Tenemos B, B, y aquí B, S. Ese sería el equilibrio de Nash, en este caso Nash bayesiano. Como veis, tiene todo el sentido del mundo, tiene toda la lógica del mundo. Voy a repetir otra vez los pasos. Lo que vamos a hacer es partir de la matriz, de las dos matrices, porque hay dos posibles estados de la naturaleza. Lo que tenemos que hacer es condensarlas en uno. Para eso primero tenemos que identificar todas las estrategias de los jugadores, teniendo en cuenta los posibles distintos conjuntos de información. El jugador 1 solo tiene un conjunto de información, por lo tanto solo hay estas dos estrategias, B y S, mientras que el jugador 2 tiene dos conjuntos de información. Cada uno de esos conjuntos de información están identificados por un estado de la naturaleza. El jugador 2 tiene que decidir qué acción hace para cada estado de la naturaleza. Como tiene dos acciones, en cada estado de naturaleza tendrá que elegir una acción para un estado y otro para otro. Es decir, combinar las dos estrategias que tiene por dos estados de naturaleza, es decir, 4. Tenemos aquí este BB, BS, SB y SS. A partir de aquí tenemos que identificar los pagos que obtiene cada jugador cuando se produce una intersección entre las posibles combinaciones de resultados, por ejemplo, B, jugador 1, BB, jugador 2, y tener en cuenta las probabilidades de la realización. Es decir, calculo toda esta expresión. Y esta expresión es la que vamos a incluir en esta matriz de pagos. Y una vez que tengamos la matriz de pagos que está compuesta por utilidades esperadas, lo que tengo que hacer simplemente es aplicar todo lo que sabemos ya sobre teoría de juegos en el caso de estrategias puras. Es decir, vamos a determinar cuál es la mejor respuesta y recordar que tenemos un equilibrio de Nash cuando ambos jugadores juegan sus mejores respuestas de forma simultánea. En este caso tenemos únicamente un equilibrio de Nash bayesiano. Bien, otras alternativas, otros ejemplos, los tenéis por ejemplo en este caso. Es un ejemplo que hemos extraído del libro de Teoría de Juegos de Cerdá. Lo tenéis ahí explicado y lo podéis ver con mayor detalle. Aquí lo que tenemos es una especie de dilema del prisionero con dos posibles realizaciones. Tenemos una realización aquí, un estado de la naturaleza, y aquí el otro estado de la naturaleza. ¿Qué cambian entre estos estados de la naturaleza? Bien, lo único que cambian, si os fijáis, son los resultados que se obtienen cuando los dos se callan, ¿de acuerdo? Cuando los dos colaboran. En un caso tenemos un resultado muy bajo y en el otro el resultado es mucho más alto. Como si, digamos, confío en el otro jugador y si los dos coincidimos pues obtengo todavía más utilidad porque se reafirma esa confianza. Pues bien, aquí teniendo en cuenta que las probabilidades son 2/3 y 1/3, lo que tenemos que plantear es simplemente construir una única matriz a partir de estas dos matrices que acabamos de decir que representan resultados de los dos jugadores en diferentes estados de la naturaleza. Pues bien, combinándolas obtendríamos una matriz como esta. Daros cuenta que en este caso, y fijaros bien cómo están las rayas, estas rayitas que vemos por aquí, porque esto nos van a indicar quién es el que tiene información. En este caso es el jugador 1 el que tiene información, ¿veis? El jugador 1 tiene aquí y aquí, él sabe perfectamente en qué rama del árbol está. Por lo tanto, el jugador 1 tiene dos conjuntos de información, y aunque tenga dos decisiones, las tiene que combinar. Estas las tiene que combinar con las decisiones que corresponderían con el estado de la naturaleza número 2. Por lo tanto, tendremos estrategias compuestas por dos posibles decisiones. Y si nos fijamos en este punteado que corresponde a J2, nos está indicando que J2 desconoce tanto la decisión que ha tomado J1 como el tipo de J1. Desconoce en qué parte del árbol estamos. Por lo tanto, el jugador J2 tiene únicamente un conjunto de información y dos estrategias para ese conjunto de información. Por lo tanto, ahora la matriz va a ser una matriz 4×2, de 4 filas y 2 columnas, que es lo que tenemos aquí reflejado. Y a partir de aquí simplemente sería volver a analizarlo. Tenemos aquí, en esta primera columna, 1, 2/3, 1/3, 0, el valor más alto es 1, pues 3/3, y aquí 5, 20/3, 13/3 y 6, pues 20/3 aproximadamente 6, con lo cual el valor más alto va a ser este de aquí. Si vamos al jugador columna, tendríamos 1 frente a 0 es 1, 7/3 frente a 10/3
el valor más alto es 10 tercios, ¿de acuerdo? Esto es 3,33 y aquí nos daría aproximadamente 2,5. 11 tercios, 8 tercios es 11 tercios y 5 y 6 es 6. ¿En qué celdas tenemos las dos rayitas? Pues las celdas son esta de aquí, la que está en gris, y esta de aquí. Por lo tanto, aquí tenemos los equilibrios de Nash bayesianos. No pasa nada. Puede haber dos situaciones perfectamente que cumplan las características del equilibrio de Nash. En este caso tenemos estas dos, que están compuestas por confesar siempre cuando el otro confiesa, lo cual tiene todo el sentido del mundo en el dilema del prisionero, y el otro equilibrio de Nash es confesar si tiene confianza, callar si no la tiene, y el otro debe callar siempre. Como veis, son dos situaciones completamente distintas. En definitiva, esta es la forma en la que podemos analizar estos diferentes juegos bayesianos, ya por volver a insistir. En estos juegos tenemos las distintas características. Tenemos que saber cuántos jugadores hay, cuántos tipos puede tener cada uno de los jugadores, cuáles son las probabilidades asignadas por cada jugador a los posibles tipos, y daros cuenta que aquí estamos hablando de combinaciones. Si por ejemplo tuviéramos un juego con dos jugadores, el tipo 1 puede ser, por ejemplo, T1A, T1B, y 2, T2A, T2B, daros cuenta que la combinación es 4 posibles tipos. Si los tipos son independientes, significaría que tendríamos que tener en cuenta 4 matrices alternativas, cada una para una combinación de los diferentes tipos de jugadores. Además de estas combinaciones de tipos, tenemos que identificar las estrategias. Y además de las estrategias, las utilidades, cuánto obtiene cada uno de estos jugadores. A partir de estos pagos, que dependerán obviamente de los tipos de los jugadores, calcularemos las funciones de utilidad. A partir de aquí lo que vamos a hacer es calcular cuáles son, o definir, identificar cuáles son los diferentes conjuntos de información, ver cuáles son las posibles estrategias y a partir de aquí empezar a analizar el juego. Las creencias que aparecen en nuestro juego básicamente es que cada jugador conoce su tipo y cada jugador que desconoce el tipo de alguno de sus rivales tendrá que tener una creencia. Una creencia es una conjetura sobre la probabilidad de que el otro jugador sea de un determinado tipo, dado que yo soy de un tipo determinado. Es decir, tenemos que identificar perfectamente las probabilidades asignadas a cada uno de los tipos. En particular para el jugador que sabe que su tipo es de un tipo determinado, pero desconoce cuál es el tipo del otro jugador. Bien, aquí tenemos otro juego similar. Aquí tenemos un jugador 1 que es de un único tipo, mientras que el jugador 2 es de dos tipos distintos. Puede ser del tipo X y del tipo Y. En función del tipo que sea el jugador número 2, los resultados van a variar. Pues bien, el jugador 1 no sabe de qué tipo es el jugador 2, el jugador 2 sí sabe de qué tipo es él. Los tipos que tenemos identificados del jugador 2 tienen asignadas unas determinadas probabilidades, son las probabilidades que conocen ambos jugadores. El jugador 2, obviamente, estas probabilidades solo le importan a priori, a posteriori ya le dan igual, porque él ya sabe identificar de qué tipo es, y a partir de aquí se analiza el juego, se calcularían las utilidades esperadas. El jugador 1 tiene un único conjunto de información, el jugador 2 tiene dos conjuntos de información, el jugador 2 va a tener estrategias dobles, por lo tanto vamos a tener matrices de 2 filas y 4 columnas. Estas matrices se van rellenando, aquí tenéis cómo se podría plantear para cada uno de los jugadores por separados. Esta primera es la del jugador número 1, esta sería para el jugador número 2, cómo se determinarían sus mejores respuestas, y posteriormente, cuando tengamos todo el juego identificado, lo que haríamos es plantear el posible equilibrio de Nash. En este caso lo tenéis aquí indicado. Lo he visto más rápido porque quiero que lo penséis un rato vosotros. Dejaré en Moodle el PowerPoint con las transparencias que estamos viendo, y lo que quiero es que entendáis bien
cómo funciona este juego y cómo se alcanza el equilibrio, teniendo en cuenta las indicaciones, tanto las que se aportan en el propio PowerPoint como las indicaciones que os he explicado yo. Pues bien, con esto terminaríamos todo lo que vamos a ver sobre equilibrios de NAS en situaciones de información incompleta y también terminamos todo el temario. A partir de aquí ya solo nos quedaría hacer una serie de ejercicios y empezar ya con la evaluación.